Vamos a revisar el ejercicio que teníamos pendiente entonces para repasar. Tenemos el punto 1, en el cual tenemos el reductor acoplado a la mezcladora. Esta es la figura, a la mezcladora no, perdón, al horno rotativo. Y aquí teníamos la carga del horno. Entonces nos dan las especificaciones, nos dan 3 geometrías disponibles con los materiales que tenemos. Tenemos un tubo de 44 milímetros de diámetro externo, 16 interno, una varilla cilíndrica de 50 milímetros de diámetro, una varilla cuadrada con un lado de 50 milímetros, el otro lado de 20. Nos dan las longitudes L1, L2, L3, nos dan la del horno L4 y L5 y nos dan la longitud del eje del motor. Tenemos los ángulos beta y alfa y nos dan las propiedades de los materiales. Entonces tenemos también 3 materiales: acero, que tiene su módulo de rigidez y cortante, latón su módulo de rigidez y cortante, y aluminio con su módulo de rigidez y cortante, todos cortante de tabla. Entonces vamos a revisar pues cómo se calcula el torque a partir de las cargas distribuidas que se muestran ahí. Nos solicitan pues determinar la distribución óptima de materiales y dimensiones, escoger un material y una dimensión que funcione de manera óptima en cada uno de los ejes que están acá. Hay unas condiciones que debe cumplir. El eje FG no puede sobrepasar los 0.02 grados y el factor de seguridad tiene que ser igual o cercano a 13. El DE no puede sobrepasar los 0.025 grados y un factor de seguridad igual o cercano a 22. El eje BC no puede sobrepasar los 0.08 grados y un factor de seguridad igual o cercano a 21. Y también nos dan pues aquí la tablita como ejemplo. Entonces ya miramos que los valores con los que vamos a comparar en cada uno de los ejes, los que tengamos por ejemplo para el eje FG, vamos a revisar que estén dentro del rango de los que necesitamos acá. Lo mismo, los factores de seguridad que obtengamos aquí, los vamos a revisar acá. Ahora también nos solicitan el cortante definitivo de cada uno de los ejes, el que ya queda, y también el cortante, y aquí también las RPM del motor y el cortante del eje de acero de ese motor que tenemos acá, y el ángulo de giro en el extremo A. Entonces vamos a analizar primero cómo se puede calcular acá la parte de los torques teniendo en cuenta las cargas distribuidas que están aquí. Entonces para eso pues ya habíamos revisado esta parte, se había enviado, donde tenemos que la carga puntual es igual a el área de la figura que tenemos acá. En este caso la carga puntual F es igual a base por altura, porque es un rectángulo. La carga puntual F1, base por altura sobre 2, porque es un triángulo. Lo mismo que la carga puntual F2. Y necesitamos los radios desde el centro hasta el punto externo, donde por rotación se está aplicando la carga puntual que vamos a calcular. Entonces aquí tendríamos los puntos. Entonces aquí decimos que el torque total es la sumatoria de los torques. El R del rectángulo por la carga F, el R del triángulo 1 por la carga F1, el R del triángulo 2 por la carga F2. Y vamos a revisar cómo tenemos. Entonces, aquí el del rectángulo pues tenemos 150 por 0,2. Aquí nos va a dar el valor de la fuerza del rectángulo, 150 por 0,2, nos da 30. El triángulo 350 por 0,35 sobre 2 nos da 61.25. Y aquí el de 420 por la longitud L6 sobre 2, que nos va a dar 114. Pero vamos a mirar de dónde sale este valor. Entonces, lo primero que tenemos que calcular aquí pues es la altura del triángulo. Esta alturita del triángulo acá, que tenemos aquí señalizada, pues la vamos a obtener con... Tenemos esta longitud de L5, entonces tenemos un cateto y tenemos el ángulo. Entonces si despejamos el otro cateto que sería el opuesto, pues nos queda 0.35 por tangente 42, nos da 0.3151. Los dos triángulos comparten la misma altura. Entonces, si quiero hallar este cateto, pues tomo esta altura, tomo este ángulo, y la relación para hallar L6 sería el 0.351 sobre la tangente de 30 y nos da 0.5458. Ahora, las alturas a las que está el radio, pues se encuentra en el centro de gravedad, en el X barra de la figura. Sabemos que en un triángulo rectángulo
el x barra está a 1/3 del ángulo recto. En este caso lo estamos tomando desde el otro lado, sería 2/3. Entonces 1/3 en esta parte, 2/3 desde el otro lado. Entonces tenemos que esta parte de este cateto del triángulo grande vale L5. Esta es la altura de triángulo que ya la determinamos acá. Ahora para el triángulo pequeño esta parte vale 2/3 de L5 y esta altura H1 que es la que vamos a determinar. Haciendo la relación de triángulos, pues nos quedaría que H1 es igual a 2/3 de L5 por la altura del triángulo sobre L5. Eso lo tenemos definido ya. Entonces con la relación que tenemos aquí de que es H1, aquí pueden observar que tenemos L5 y aquí tenemos L5. Estos dos se pueden cancelar, ¿sí? Al cancelar pues nos da 2/3 de la altura del triángulo. Entonces aquí nos da 0.210. Esa es la razón por la cual H2 nos va a dar el mismo valor, porque a pesar de que el cateto de acá, la base, tiene otro valor, L6 vale 0.5458, como tenemos L6 acá y L6 acá, se cancelan a los dos y nos quedaría 2/3 del 0.3151. Por eso los dos valores de altura para los triángulos nos va a dar el mismo. ¿Listo? Entonces ya los radios serían esta parte de acá que es la mitad de DC1, que sería 0.13 medios, según la dimensión que tenemos del diámetro C1, más esta altura, pero esta altura de acá coincide con la altura del triángulo, entonces por eso 0.3151. Luego tenemos el DC medios acá más el R de aquí, que fue el que calculamos con el H1, 0.210. Entonces la suma de eso nos da 0.2751. Y el otro es exactamente igual, entonces nos da 0.2751. Listo, ya tenemos las fuerzas y tenemos los radios a partir de la figura. Entonces lo que vamos a hacer acá es multiplicar la fuerza por el radio para obtener los torques. Entonces, fuerzas y radios. Entonces el torque en el tramo GH pues va a ser igual a la fuerza multiplicada por el radio y nos da 11.40 Nm. En el tramo HI va a ser la fuerza multiplicada por el radio y nos va a dar 16.85. Y en el IJ va a ser igual a la fuerza por el radio y eso nos va a dar 31.53. La suma de los tres torques nos va a dar el torque en el eje FG. Entonces, el torque que sea aquí, el torque que sea aquí, el torque que sea aquí, es el torque que tiene que asumir el eje FG. Por lo tanto, el torque en FG nos va a dar de 59.79. Entonces ya tenemos el torque que se está aplicando en el eje FG y en el engrane F. Porque están sobre el mismo eje, entonces es el mismo torque acá. Listo, a partir de aquí entonces ya empezamos a hacer los cálculos que necesitamos. Esta era la primera parte que había que solucionar para poder calcular cuánto es el torque que se está aplicando en el eje. Entonces tener en cuenta que son cargas distribuidas y que se ubican en el centro de gravedad de la figura. Listo, entonces vamos a revisar ahora la siguiente parte. Listo, entonces ya para la siguiente parte, entonces vamos aquí y vamos a explicar cómo se va a llenar la tabla. Entonces ya tenemos el torque FG calculado, 59.79. Tenemos que el factor de seguridad aceptable es cercano a 13. Tenemos un ángulo de giro máximo de 0.02, lo que equivale a 3.49 por 10 menos 4 radianes. Tenemos las propiedades de los materiales, módulo de rigidez y cortante de tabla, tanto de acero, latón, aluminio. Tenemos las geometrías disponibles, las dimensiones del tubo que se iría a fabricar, las dimensiones de la varilla cilíndrica que se iría a fabricar y las dimensiones de la varilla cuadrada. Con la varilla cuadrada, entonces tenemos A y tenemos B. Al hacer la relación de A sobre B, pues tenemos que 50 sobre 20 nos va a dar 2.5. Buscando en la tabla obtenemos un C1 de 0.258 y un C2 de 0.249. Para eso entonces ya podemos aplicar lo siguiente. Tenemos el C2, tenemos el A y el B, ¿sí? Entonces, también tenemos que tener en cuenta que el factor de seguridad es el de tabla sobre el calculado. Y el calculado es el cortante máximo. Quiere decir que el calculado es el mismo que está en la fórmula. Entonces, para hallar aquí el cortante para un eje cuadrado, entonces tenemos que es el C1 por AB a la 2. Y el ángulo de giro para un eje cuadrado, T por L sobre C2 a B a la 3 por G, listo. Y las otras son para ejes cilíndricos, ya sea huecos o macizos.
Listo, entonces vamos a mirar cuánto es el cortante calculado. Entonces, nosotros tenemos la información para realizar el cortante máximo o el cortante calculado, que es el de la fórmula. Tenemos el torque, tenemos el radio externo y tenemos el externo y el interno para el J en el caso del tubo. Tenemos el torque, el externo y el externo aquí para el J para el macizo. Y tenemos el torque, tenemos el C1, tenemos la dimensión A, la dimensión B, para hallar el caso del rectangular. ¿Listo? Aquí entonces tenemos un tubo, un eje que es rectangular. Creo que por acá en la parte donde decía geometría disponible, que tenemos acá un tubo de 44 barras cilíndricas. Aquí había un error que decía que era cuadrado, pero pues obviamente aquí se veía que las dimensiones eran diferentes. Es aquí una varilla rectangular. Aquí hay un error de escritura, pero simplemente con las medidas se puede observar. Eso es para sacar la relación de A sobre B que tenemos acá. Listo, entonces tenemos todos los datos. Si vamos a calcular ángulo de giro para el eje para el tubo, por ejemplo, tenemos el torque, que lo acabamos de hallar. Tenemos la longitud del eje, que nos la dan. Tenemos el J, porque para el tubo tenemos tanto el diámetro externo como el diámetro interno. Y tenemos el G. Entonces lo único que tenemos que hacer es reemplazar esos valores en esta fórmula. Entonces reemplazando en esta fórmula vamos a obtener este valor en radianes. Reemplazando para el macizo en esta misma fórmula obtenemos este valor en radianes. Y reemplazando en esta fórmula de ángulo de giro para el rectangular obtenemos este valor. ¿Este valor con qué lo obtenemos? Teniendo en cuenta el G del acero. Entonces toda esta fila equivale a realizar un tubo de acero o un eje macizo de acero o un eje rectangular de acero. ¿Listo? Ahora hacemos lo mismo, las mismas fórmulas, lo único que vamos a variar es el G, porque ahora vamos a colocar el G del aluminio en cada una de ellas. Y luego hacemos lo mismo variando el G para el latón. Y obtenemos acá el latón. ¿Listo? Entonces, con eso obtenemos estos valores de ángulo de giro. Ahora, ya tenemos el valor de ángulo de giro y tenemos el valor de cortante. Tenemos el cortante acá. Entonces, si tomamos el cortante de tabla y lo dividimos entre el cortante calculado, pues lo que vamos a obtener es el factor de seguridad. Ese factor de seguridad, pues para cada una de las condiciones que tenemos acá. Entonces, para el tubo de acero nos va a dar este valor. Para el cilindro macizo nos va a dar este valor. Para el rectangular nos va a dar este valor. Si lo hacemos ahora con el del aluminio, pues nos va a dar este valor. Tenemos ahora este valor y así sucesivamente para cada uno de las combinaciones de materiales. Entonces obtenemos estos factores de seguridad dependiendo de el valor que estamos aplicando. Con eso, pues lo que vamos a revisar es cuál es el factor de seguridad que se nos acerca al valor que nos dieron como límite. Entonces aquí dice que 3.49 por 10 a la menos 4 es el máximo. Tenemos uno que está por 3 por 10 a la menos 4, es el que está más cerca. Y ese factor de seguridad está en 28.74. Quiere decir que está, que se cambió, que está cercano a 13. ¿Listo? Entonces, aquí tenemos valores cercanos a 13, por ejemplo, 12.95, pero está por debajo. Un factor de seguridad no puede estar por debajo del límite que nos dan, tiene que estar por encima. Ahora, si vamos a este está más cercano, está por encima. Pero, ¿qué pasa con este? Si yo voy a revisar aquí, en el del aluminio, aquí vale 5.09 por 10 a la menos 4. Este valor está por encima del valor límite permitido. Entonces, que cumpla las dos condiciones, sería un eje de aluminio que sea más cilíndrico y macizo. Entonces, ese sería nuestro primer eje y por lo tanto, pues ya tenemos definido el primer material del cual vamos a fabricarlo y la geometría con la que lo vamos a hacer.